Vamos a leer allí del verso 8 al 22. Libro de los Hechos, capítulo 14, leemos versos 8 al 22. Gloria a Dios. Abramos ahora nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para sanar, para salvar? Gracias a Dios por eso. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es posible. ¿No dice posible en su Biblia? Dice: es necesario que a través de algunas, ¿no son algunas entonces? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la obra salvadora de Cristo, la cual se manifiesta en las obras que haces a través de tus siervas y tus siervos en la iglesia. Gracias porque nosotros también hemos sido llamados. Y en estos tiempos finales, tú también usas instrumentos para tu gloria. Queremos ser instrumentos de tu gloria, Señor. Te pedimos que ahora que proclamamos esta palabra, tú la uses. Que tú hables a través de tu Espíritu Santo a cada corazón. Aquí hay siervas, aquí hay siervos que tú quieres llamar, que tú quieres usar, que tal vez están enfrentando hoy dificultades y tribulaciones. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra llegue, corte y que nos lleve, Señor, a ese propósito tuyo para el cual nos llamaste. Queremos cumplir tu voluntad. Permítenos hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Los niños van a ir a sus clases. Y nosotros nos disponemos para escuchar palabra de Dios, la cual es predicada en la congregación de los santos. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestra comunión con Cristo es mucho más que una religión. Es mucho más que una tradición, que una costumbre. La razón por la cual seguimos a Cristo es porque Él nos ha llamado. Es un llamado. Nadie puede venir a Él a menos que fuera llamado por Él. Y eso debes tú considerarlo como el privilegio más grande de tu vida. Que hayas sido llamado, que haya sido llamada por Cristo para seguirle. ¿Cuántos saben que ese es el privilegio más grande? Eso es más grande que ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cuántos saben eso? Que a ti y a mí, pecadores como somos, inmerecedores como somos, Cristo nos llamó para que le sirvamos. Él no solamente murió en la cruz y nos redimió, sino que nos llamó a Él. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa precisamente llamados. Eclesia, llamados. Hemos sido llamados para salir del mundo, de las vanidades en las cuales vive todo aquel que no tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo vive en la vanidad. Vive sin una razón consistente. Vive de aquí para allá, de acuerdo a los vientos que le llevan en la vida diaria. Pero nosotros vivimos con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio saber que vivimos en el propósito de Dios. Porque ese llamado es de acuerdo a su propósito. El versículo favorito de la iglesia es Romanos 8:28. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Vea qué bendición. Eso lo sabemos. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y entonces aclara quiénes son los que aman a Dios. Dice, los que de acuerdo a su propósito son llamados. Los que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Este llamado es precisamente para que nosotros cumplamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Para eso nos llamó el Señor. Para eso te ha llamado a ti. Y hoy quiero que miremos a la luz de la palabra de Dios
¿cómo logramos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida? Porque resulta difícil. ¿Cuántos saben que no es fácil? Amén. Todos sabemos, ¿es fácil cumplir el llamado de Dios? ¿Es un llamado fácil, hermano? Cuando Dios llama a alguien, le da una tarea fácil, le dice, déjame ver, ¿para qué tú eres bueno? ¿Cuáles son tus habilidades? Así es como Dios te llama. Ah, tú eres bueno, entonces te voy a dar esto, porque yo necesito que tú me ayudes. Así es. No, así no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a cosas grandes, maravillosas, que tú nunca podrías hacer. Por eso tanto temor en Moisés cuando Dios lo llama. Mira el llamado de Dios a Moisés. Tú vas a ir a Faraón y le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Eso fue lo que le dijo Moisés a Faraón? No, eso no fue lo que le dijo Moisés a Faraón. ¿Cómo le dijo? Aleluya. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Yo iré a decirle a Faraón, qué atrevimiento. El llamado de Dios es un atrevimiento. Dios te llama a hacer algo que tú nunca pudieras hacer por tus propias fuerzas. Si no, pregúntale a Gedeón, a quien el Señor le dice, tú con esa poca fuerza que tienes vas a ir y conquistar a los madianitas, o no te he enviado yo, dice el Señor. Dios te ha llamado para algo grande. Dios te ha llamado para portentos en su reino, porque te ha llamado para usarte como un instrumento para su gloria. El llamado de Dios no es fácil. El llamado de Dios es un imposible para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quiero que miremos cómo en la vida del apóstol Pablo se desarrolla el llamado de Dios. Porque es un ejemplo que nos da el Señor en la palabra, cómo Él toma a este hombre, un fariseo, perseguidor de la iglesia, lo transforma en un momento, lo escoge. Pablo no estaba buscando al Señor, por el contrario, estaba persiguiendo al Señor, estaba en rebeldía, iba en contra de Él, pero el Señor nos muestra su soberanía, que de todas maneras Él le escogió y le transformó y le usó, diría yo, como a nadie más para la salvación de los gentiles, para que entraran al reino de Dios. Porque nuestro Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Y Él llama a quien Él quiere. ¿Cuántos saben eso? ¿Tiene derecho Dios? Tiene todo el derecho. Y miramos los pasos que da el apóstol Pablo hacia el cumplimiento del llamado de Dios en su vida. Son pasos importantes que tienen que darse también en nuestras vidas si vamos a lograr cumplir ese llamado tan grande, tan difícil al cual Dios nos ha llamado. Y miramos el primer paso en la vida de Pablo. ¿Qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder cumplir el llamado de Dios en nuestra vida? Y yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos quisieran de verdad servir a Dios con su vida? Que tu vida tuviera un propósito. No ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayudantes, ¿sabías eso? Él no necesita nada de nosotros. Pero cuando yo me refiero a servir a Dios, hablo de entregarle a Él toda nuestra vida, de manera que seamos un instrumento en sus manos. ¿Cuántos quisieran eso? Aleluya, yo sé que sí. ¿Sabes lo primero que tienes que hacer? Pedírselo. Pedírselo a Él. En una oración constante, en una oración persistente, de todo corazón. Yo quiero decirte algo, que nosotros que servimos como pastores o líderes, no determinamos los ministerios. ¿Usted sabía eso? Dice la palabra de Dios que Cristo mismo es quien establece en la iglesia los ministerios. Que Él es el que edifica su iglesia. Cuando Él llama a alguien y lo quiere usar,
no hay pastor ni líder que lo pueda detener. Aunque algunas veces nosotros, en vez de ayudar, somos estorbo, porque somos humanos y a veces fallamos, pero aquel nunca falla. ¿Cuántos saben eso? El que nos llamó, es quien da los dones espirituales, es quien capacita, es quien llama, quien establece los ministerios. Y cuando Él dice, tú vas a enseñar la palabra, tú vas a enseñar la palabra. Y no hay nadie que se pueda interponer entre tú y tu ministerio. De manera que no podemos culpar a nadie. Ay, yo quisiera servir al Señor, pero es que el pastor no me toma en cuenta. ¿Sabes que el Señor es el que edifica su iglesia? Y si tú cierras la puerta de tu cuarto y vienes delante de Él y le dices, yo quiero servirte, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a usar. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y Él está preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque casi nadie quiere ir. Todo el mundo quiere que Dios le bendiga, pero cuando se trata de sacrificarnos para bendecirle a Él y bendecir a otros, son pocos. Él lo dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Pide al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Cómo vamos a decirle, Señor, manda otro? ¿Esa va a ser la oración? ¿O va a ser la oración de Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tú le pides así al Señor, ¿tú crees que Él te va a escuchar? Yo te aseguro que el Señor va a conquistar esa oración porque su voluntad es usarte como un instrumento para su gloria. Para eso Él te llamó. El apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia, es derribado a tierra. Mira la soberanía de Dios, yo me gozo que el Señor le escoge a este hombre en plena rebelión, en pleno pecado, y con un rayo de luz le derriba a tierra, y allí sobre su espalda, Él le hace dos preguntas al Señor. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto se le eriza la piel? El mismo Señor Jesucristo viene a llamar a este fariseo. Qué privilegio de este hombre. Cuánta gracia. ¿Cómo este hombre no iba a dar de gracia lo que de gracia había recibido persiguiendo la iglesia? Y Cristo viene a salvarle, Cristo viene a escogerle. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Sabe a qué se refiere el Señor, verdad? Los bueyes. ¿Cuántos han arado con bueyes aquí? Levante la mano. Nadie ha arado con bueyes. Pero cuando se ara con bueyes, se lleva un chuzo. ¿Cómo le llaman? Una garrocha. Y cuando el animal no quiere caminar, se le hinca esa garrocha. ¿Cuántos de ustedes a veces necesitan la garrocha? Aleluya. Todos, ¿verdad? De vez en cuando. Señor, dame una garrochita ahí que aquí estoy parado. Pero entonces el buey cuando siente la garrocha, ¿qué hace? A veces patea. Se enoja entonces. Tira la patada. Y cuando tira la patada lo que hace es que él mismo se hiere. Eso es lo que el Señor le dice a Pablo. ¿Verdad que es duro? Está dándole patadas al aguijón. O es que tú crees que tú puedes destruir lo que yo edifico. O es que tú crees que tú puedes ir en contra de mi voluntad.
Mientras más tú peleas contra mí, más daño te haces tú mismo. Arrepiéntete, conviértete a mí, obedece mi voz y deja de dar coces contra el aguijón. ¿Qué palabra le dice el Señor? Y entonces Pablo le hace la segunda pregunta o petición al Señor, y es hermosa. ¿Cuántos recuerdan esa segunda petición? Aleluya, qué lindo. Inmediatamente, mire, esto es una conversión instantánea. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, no debería esa ser tu oración. No debería esa ser mi oración todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que si tú me llamaste fue con un propósito. Pero yo no quiero hacer lo que a mí me gusta hacer. Yo no quiero hacer aquello en lo cual yo creo que soy bueno, que lo hago bien. Porque a veces cuando yo hago eso, lo hago buscando mi propia gloria. ¿Cuántos saben que es así? Que esa es nuestra naturaleza humana. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y tal vez lo que tú quieres que yo haga me va a humillar. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Y si esa es tu voluntad, eso es lo que yo quiero hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la oración de Pablo. Y el Señor envía a un profeta, Ananías, que está por allá en otra ciudad. Le dice, quiero que vaya y ore por un Saulo de Tarso, que él está orando en este momento. ¿Y qué dice Ananías? Oh, Señor, te equivocaste. No, es que yo sé que tú estás ocupado y a veces se te pasan las cosas. ¿Cuántas a veces decimos eso, verdad? Pensamos eso de Dios. Te voy a explicar quién es Saulo de Tarso, le dice Ananías al Señor. Este es un perseguidor de la iglesia. Por si tú no te habías enterado, Señor. Es que yo sé que tú a veces necesitas que yo te explique las cosas. Qué atrevidos somos, ¿verdad? El Señor le dice, mira, Ananías, deja de explicarme nada y anda y dile a ese hombre que él va a ser un instrumento en mis manos. Aleluya. Oh, la petición de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Aquí va la respuesta. Tú vas a ser un instrumento en mis manos. ¿Sabes para qué? Para predicar el evangelio, ¿a quiénes? A los gentiles. Un llamado específico. Un llamado difícil. Un llamado que casi nadie quería cumplir. Tú vas a ser un instrumento en mis manos para predicar a los gentiles. La petición es contestada. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le da la respuesta. Si tú le pides al Señor qué quieres que yo haga, Él te va a dar la respuesta. Tal vez no te guste la respuesta, pero Él te va a dar la respuesta. Tal vez vas a dar cosas contra la garrocha por un tiempo, pero luego te va a doler tanto que vas a decir, Señor, me rindo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sacar el pañuelo blanco y decir, Señor, me rindo. Vamos a hacer tu voluntad. Aleluya. A veces solo así aprendemos, ¿verdad? Con la garrocha. Pero ese es el paso número 1. Paso número 2 es la preparación. Si tú quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida, tienes que prepararte. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo preparándose antes de salir en su primer viaje misionero? ¿Cuánto? 12 años. 12 años. Una tercera parte de su ministerio, Pablo la invirtió en la preparación. La palabra de Dios nos advierte contra dar responsabilidades en la iglesia a lo que llama los
neófitos. ¿Sabe qué es un neófito? Una persona que llegó ayer. Pero es que viene con capacidad. Es que toca esa batería tremendo. Dios no necesita a alguien que toque la batería tremendo. Dios necesita a alguien que se rinda a Él, que demuestre con testimonio en la iglesia que es un siervo de Dios. Y en el tiempo de Dios, cuando se someta a Dios, Dios lo va a usar. Y el día que el Señor le diga, te quiero ahí en esa batería, no hay quien se le ponga enfrente. Porque Él abre puertas que nadie puede cerrar. Pero las puertas las abre Él. Si no te preparas, ¿cómo Dios te va a usar? Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a enseñar a otros? Da tristeza que mucha gente está mucho tiempo en la iglesia y no conoce suficiente de la palabra para predicarla o para enseñarla. Y el apóstol Pablo lo dice, ustedes deberían ya ser maestros, pero necesitan todavía que yo les vuelva a recordar los fundamentos, lo básico. El Señor nos llama a prepararnos. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra, que escuchamos la predicación, debemos hacerlo pensando en los de afuera. Cuando vamos a la escuela, yo recuerdo que siempre que se exponía un tema nuevo, algún estudiante hacía esta pregunta, y los que trabajan en el magisterio me van a dar la razón. Maestra, eso yo necesito saberlo. ¿Verdad que sí? Eso va a estar en el examen. Porque si no va a estar en el examen, yo no voy a prestar atención. Porque es difícil invertir nuestra mente en adquirir conocimiento nuevo. Pero yo quiero decirte algo hoy. Todo lo que está aquí va a estar en el examen. Todo lo que está aquí es conocimiento que tú necesitas. Si está en la Biblia es porque tú lo necesitas. No, esta parte es muy larga, esta parte es muy aburrida, esta parte no me gusta, esta parte no me bendice, esta parte no hace que me dé una cosquillita, no se trata de nada de eso, es la palabra de Dios. Tú necesitas saberla, tú necesitas estudiarla para prepararte. La oración es preparación, ¿cuántos saben eso? La alabanza es preparación. Dice la palabra de Dios que ellos estaban orando y alabando al Señor. Quiero que leamos eso. Vamos al libro de los Hechos nuevamente. Hechos 13, verso 2. Hechos 13, verso 2. Y el 3 también lo podemos leer. ¿Cuántos lo tienen allí? Dice allí, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cuántos saben que eso es buena preparación? Ay, pastor, pero es que a mí me agarra un dolor de cabeza cuando no tomo café y me pongo de mal genio. Entonces no es de edificación. Por eso yo no ayuno. ¿Quiere prepararse? Tiene que incluir el ayuno entre las armas de la milicia. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Y cuando Él habla, entonces hay que escuchar. No el pastor, no los líderes, dijo el Espíritu Santo. Qué lindo cuando el Espíritu Santo dice, te voy a usar. Cuando Él dice, te voy a usar, no hay quien te detenga. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Usted ve que el llamado es para una obra de Dios.
Llegó el tiempo. Se prepararon, oraron, ayunaron, se llenaron del Espíritu. Ahora es el tiempo. Apártenmelo que los voy a enviar. Entonces, habiendo ayunado, pero pastor, yo pensé que ya eso pasó de moda el ayuno. No, no ha pasado de moda, habiendo ayunado y orado. Les impusieron las manos y los despidieron. Eso no ha cambiado, iglesia. Si tú buscas al Espíritu Santo en oración y en ayuno, Él te va a llenar y Él te va a enviar. Y déjame decirte algo, si Él no te envía, no vayas. Dice la palabra de Dios, ¿cómo irán a menos que sean enviados? Si tú vas en tu propia fuerza y en tu propio poder, vas a fracasar. Yo he visto a muchos siervos de Dios con buenas intenciones fracasar porque han comenzado ministerios a los cuales el Espíritu Santo no les envió. Porque hay mucha profecía falsa que le llena la cabeza a muchas personas y le dice, te profetizo que vas a las naciones, te profetizo que vas a predicar, vas a pastorear. Y eso suena bien, ¿verdad? Oh, yo voy a ser el pastor. Me van a hacer el día del pastor todos los años. Eso a veces se le sube a la cabeza a uno. Cuidado con eso. Y comenzamos a buscar gloria de hombre. Hermano, el que desea eso no sabe lo que es verdaderamente ser pastor. Aquí tenemos hija de pastor. ¿Ha visto lo que es verdaderamente? Que el que de verdad quiere servir está dispuesto a sacrificarse por el Señor como Él se sacrificó por nosotros. Gloria a Dios por los verdaderos siervos y siervas de Dios. Pero son aquellos que son enviados por Él. Qué triste, cuánto daño se hace cuando uno quiere hacer algo sin haber sido enviado. Pero aquí Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo. ¿Va bien Pablo hasta ahora? ¿Qué pasos ha seguido? Primero, ¿qué hizo? Le pidió al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se preparó, ¿por cuánto tiempo? 12 años. Hermano, el Señor Jesucristo estuvo hasta los 30 años en un taller de carpintería. ¿Hay sabiduría en eso? ¿Hay un mensaje en eso? Nosotros queremos correr. Queremos hacer, pero no nos queremos preparar. Mira cuántos años estudia un doctor antes de ponerle la mano a un paciente. ¿Cuántos años? Hay una inversión grande. No podemos adelantarnos, no podemos obrar sin prepararnos. Pablo se prepara y ahora Pablo espera ser enviado por el Espíritu Santo. No hizo nada hasta que fue enviado. Y ahora es enviado Pablo y comienza Pablo con Bernabé. Obedientes a la palabra de Dios que les envía ahora y organizan su primer viaje misionero. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le llevamos el Evangelio al mundo? Aquella gran comisión. ¿Cuántos han oído de la gran comisión? A veces parece una gran carga, ¿verdad? A veces le decimos, ¡ay, qué gran comisión! Como que fuera una carga. Difícil, grande por lo difícil. No, no es grande por lo difícil. Es grande por lo gloriosa. Y para el que tiene el llamado, no es una carga, es un privilegio. Es un gozo haber sido llamado a la gran comisión. ¿Cómo empezamos la gran comisión? Cuando usted se le encomienda una tarea, ¿cuál es la naturaleza humana en usted? ¿De qué manera usted la quiere hacer? Usted dice, déjame ver cuál es la forma más difícil de hacer esto, porque yo quiero hacerlo difícil. ¿Así es? No, ¿verdad?
Es más, usted ni lee el manual. Ese manual, se gastan el dinero haciéndole manuales. Usted no quiere leer el manual. Usted quiere buscarle la forma fácil. ¿No es así? Déjame buscar si hay un video de YouTube que diga cómo se hace esto. La compañía está perdiendo el dinero haciéndole manual. Paso número 1, paso número 50, no. Yo no quiero dar 50 pasos, yo quiero dar 2 pasos y terminar. ¿Se puede así en la vida cristiana? ¿Se puede mirar en YouTube? Déjame buscar en YouTube cómo, ¿no? Aleluya. Y Pablo, la manera que él comienza su ministerio es, le diría yo, con las rueditas esas que tienen las bicicletas cuando estamos aprendiendo a montar. Porque Pablo decide ir a las sinagogas. Las ciudades donde va, busca la sinagoga y entonces allí comienza a predicarle. ¿A quiénes? ¿Quiénes están en la sinagoga? ¿Y a quién lo envió el Espíritu Santo? ¿Es lo mismo judíos que gentiles? No, pero da lo mismo, gente por gente es lo mismo, Señor. Por lo menos estoy haciendo algo. ¿Es así como Dios te quiere obrando? No, no es en lo que te gusta, no es en lo que se te resulta fácil, es en lo que Él te mandó. Y Pablo iba a las sinagogas y predicaba. ¿Se convertían los judíos? Algunos se convertían. Pero el tema es que ahí no fue donde el Señor le llamó. Pero entonces llega el momento decisivo en el ministerio del apóstol Pablo en una pequeña ciudad que se llama ¿cómo? Listra. Este lugar fue el punto que cambió el ministerio de Pablo. Aquí Pablo se encontró cara a cara con su llamado. En Listra no había sinagoga. Le dijo el Señor, ¿te gustan las rueditas esas? Pues te las voy a quitar. Se acabaron las rueditas. No hay sinagoga. Vamos a ver qué vas a hacer ahora. No hay judíos. Hay gente pagana, gentiles, idólatras, que no entienden nada de Dios, no saben nada de Dios. A ellos fue a quienes yo te mandé. Y comienza Pablo a predicarle a esos gentiles paganos. Y Pablo está disparándose un tremendo sermón. ¿Esta gente está entendiendo algo? Nada. Y Pablo mira a este hombre paralítico de nacimiento y ve que este hombre tiene fe y le dice, levántate. Y el hombre da un salto y comienza a caminar. Y Pablo, si yo soy Pablo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué va a hacer el Señor ahora? Aquí está. Gracias, Señor, porque tú abres esta puerta. Aquí te vas a glorificar como con Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? En las puertas del templo, la hermosa. Lo mismo, señores, lo mismo que hiciste con Pedro, vas a hacer conmigo. No, el Señor no va a hacer contigo lo que hizo con Pedro. El Señor va a hacer contigo algo diferente. Porque cada uno de nosotros tiene un ministerio exclusivo y único para Dios. Lo que Él te llamó a ti a hacer, nadie más lo puede hacer. Y este hombre se levanta, pero la reacción del pueblo es diferente a la que hubo en Jerusalén. La reacción del pueblo, ¿cuál es? ¿Le dan la gloria a Dios? ¿A quién le dan la gloria? A Zeus. ¿Ustedes han oído hablar de Zeus? El dios aquel de la mitología griega. Y dicen, claro, Zeus, te hemos estado esperando tanto tiempo. A Barnabás le dicen, Zeus, gloria a Zeus, te alabamos, Zeus. Imagínense.
Y a Pablo, Mercurio. Imagínense. Ay, Mercurio, cuánto tiempo te hemos estado esperando. Alabado sea Mercurio, alabado sea Mercurio. Júpiter es lo mismo. Es otro nombre del mismo Dios pagano. En otras versiones de la Biblia dice Mercurio, Júpiter, el mensajero de los dioses. Y ellos le insisten, no precisamente esto es lo que le venimos a predicar, que no le den la gloria. Hermano, eso todavía se ve hoy, no es así. Ay, Santa Cachita me hizo el milagro. Todavía hoy lo decimos. Ay, es que ella es tan milagrosa. Qué triste, hermano, porque el único que merece la gloria es Dios. El único que hace milagros es Dios. Y imagínese usted el dolor, la frustración en Pablo, en Bernabé, tratando de convencer a esta gente, pero esta gente no hay quien la convenza. Esta gente no entiende. Por algo los judíos no se mezclaban con los gentiles, porque era gente pagana, dura de corazón. ¿Usted ha conocido gente así? Idólatra, pecadora, ¿ha conocido gente así? Aleluya. Aleluya. ¿Puede usted decirme aquí? Hermanos, cuán grande es la gracia de Dios. Que cuando tú y yo éramos como esos gentiles, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos rebeldes, Él vino a nosotros. Y nosotros reaccionamos como ellos reaccionaron, porque ahora vienen y toman piedras y apedrean a Pablo. Aquellos a quienes le están predicando, ellos le apedrean. Y yo estoy convencido que le apedrearon hasta la muerte. Porque dice ahí la palabra que arrastran su cuerpo. Yo pienso que con esos mismos bueyes que llevaron para sacrificarlos a ellos, con esos bueyes sería que los arrastraron hasta las afueras de la ciudad. ¿Puede usted ver en su mente el cuerpo de Pablo siendo arrastrado por las calles de tierra de esa ciudad? Y dice que se juntan los discípulos alrededor de su cuerpo. ¿A qué se juntan? A planear el funeral. Hasta aquí llegó Pablo. Qué lástima que no se cumplió ese llamado. Tan buenas intenciones que tenía, pero hasta aquí llegó. Dice la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Cuando hay un llamado de Dios, no hay quien lo detenga, no hay quien lo impida. El diablo mismo no lo puede impedir. Hermano, usted se imagina el susto de esos discípulos cuando Pablo abre los ojos y se levanta de ahí. Hermano, yo me imagino que se sacude el polvo. ¿Y para dónde va? Para donde mismo lo sacaron. ¿Por dónde es la ciudad que no vi? Yo estaba muerto cuando me trajeron. ¿Por dónde me trajeron? Que voy para allá de nuevo. Hermano, en la misma hora se vuelve a la ciudad de Listra. Porque Pablo entendió ese día cuál era el llamado de Dios. Era un llamado al sacrificio. Era un llamado a una entrega completa, a la misericordia de Cristo. Así como Cristo tuvo misericordia de mí, yo soy llamado a tener misericordia de los que se pierden en este mundo, entregarme a ellos como Cristo se entregó por mí. Ese día Pablo entendió su llamado. Ese día Pablo regresa a Listra. Ese día cambió su ministerio. Dice la palabra de Dios que salieron para las ciudades vecinas, pero regresó Pablo a Listra. Y cuando regresó, se encuentra a un joven. Su madre era judía, pero su padre era gentil.
gentil, de los gentiles. ¿Quién sabe el nombre de ese joven? Timoteo. Timoteo, en Listra. Uno de los convertidos ante el testimonio de Pablo, Timoteo en Listra. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, hay fruto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos la seguridad que vamos a cosechar. Va a haber una cosecha. Hermanos, ¿y qué cosecha tan hermosa? Timoteo. Este muchacho, Pablo le invita al próximo viaje misionero, su segundo viaje misionero, y se lo lleva a el continente europeo. En Europa no había sinagoga. En Europa lo que abundaban eran gentiles, así como estaban en Listra. Esa fue la práctica. Ese fue el momento que Pablo entendió lo que tenía que hacer de ahora en adelante. No esperando que el Señor iba a obrar como obraba antes, sino obrando de la manera que el Señor quisiera hacer. Y Pablo se entrega completamente al llamado. Y junto con Timoteo llevan el Evangelio al continente de Europa. Y nosotros aquí estamos 2000 años después. Porque un hombre escuchó el llamado de Dios y siguió los pasos que se necesitaban para cumplirlo. Y el Señor hoy te está llamando a ti de la misma manera. ¿Será que hará falta hoy que siervos y siervas de Dios también le digan, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay gentiles hoy que se están perdiendo, que viven en la ignorancia y en la idolatría y que necesitan que nosotros vayamos a ellos. El propósito de Dios siempre fue llevar el Evangelio a los gentiles. Lo leíamos en el libro de Isaías al comienzo del culto. Él lo dice desde el principio, es para salvación de los gentiles. Él escogió el pueblo de Israel para que de allí saliera la salvación a los que estaban en la perdición. ¿Hay gente hoy que está en la perdición? ¿Podemos nosotros ser instrumento en las manos de Dios para salvación de ellos? Eso no fue un amén muy fuerte. ¿Estamos convencidos de eso? Hermanos, para eso Dios nos llamó. Para eso. Ese es el propósito. Y tú y yo tenemos que prepararnos y tenemos que pedir ser enviados. Porque hay vecinos, mucha gente alrededor que está pereciendo sin Cristo. Sobredosis de droga está matando sobre todo a los jóvenes. 100 jóvenes diariamente en esta nación mueren por sobredosis de droga. El pecado está arrastrando a la humanidad. Cristo viene pronto. Y tú y yo no fuimos llamados para una salvación solamente personal. Hemos sido llamados para un propósito santo. Hemos sido llamados conforme a su propósito para cumplir su voluntad. Vamos a estar de pie. Les invito a orar de una manera muy personal, a mirar en tu corazón